Bueno, muy buen día. Hoy nos encontramos en la Granja El Rinconcito. Mi grupo está conformado por María José Barrios, Sergio Arevalo, Valentina Lozada, Santiago Díaz y quien les habla, María Fernanda Rincón. Bueno, en esta granja se manejan diversas especies. El ejemplar en el que vamos a trabajar hoy, él se llama Duque, tiene raza de Pietrán y Landrans. Este ejemplar tiene un año. Se le han sacado entre 7 a 10 crías solo por recolecta seminal. Vamos a hablar de la parte de la recolecta. Para hacer la recolecta seminal en cerdos tiene que ser un espacio amplio, como estamos observando, y poco ruidoso. Recordemos que la inseminación puede ser la inseminación puede ser por monta natural o artificial. Igualmente es más recomendado la inseminación artificial. Aclara ahí cómo así que la inseminación por monta natural. La monta. ¿Qué? No, cuando se utilizan como vaginas artificiales. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? O sea, cuando se utilizan vaginas artificiales, algo importante pues a resaltar ahí es que los cerdos... Inseminación por monta natural, no entiendo ahí. Sí, perdón. Que los cerdos como que responden mejor a la presión que la temperatura, por eso mismo la colecta se busca como hacerla manualmente con la mano que Para con que vaginas sientan la presión. artificiales, ¿ves? Como en otras especies. Bueno, en el caso de la recolecta, inicialmente en el cerdo se tiene que hacer el acostumbramiento al potro. Él se monta, tiene que ser un potro fijo. Recordemos que el ordeño en cerdo se puede dar de entre los 8 y 10 meses de edad, y las cerdas pueden quedar preñadas entre los 8 meses aproximadamente. También decimos que recordemos que las cerdas es un animal multíparo, es decir, que este puede tener entre 10 a 15 crías o más. También en las cerdas tenemos que tener en cuenta que para encontrar una buena ejemplar reproductora se le deben hacer chequeos en sus característicos partos, estos incluyendo lo que es el tamaño y la cantidad de sus crías. Una cerda reproductora puede durar aproximadamente, vida útil así, 5 años. ¿Y cuántos partos? ¿Listo? Bueno, entonces para la recolección vamos a necesitar ciertos materiales que son necesarios para esta. Entonces, en este caso tenemos 6 materiales principales. En primer lugar tenemos el termo, que nos va a ayudar pues a evitar esta respuesta. Ay, fue que me fue el término. A cambio. Esta respuesta termática brusca con el semen. Vamos a necesitar también el diluyente, en este caso Vitacem, es un diluyente algo común, que pues es básicamente una sustancia acuosa que pues va a permitir aumentar ese volumen del eyaculado para pues obtener las dosis necesarias. Además pues para preservar la calidad espermática ante este cambio brusco de la temperatura. Vamos a necesitar también en este caso un vaso, una jarrita para la recolección como tal, además de pues una gasa. En este caso también se puede un filtro de papel, que es el pues que nos va a ayudar precisamente a evitar, digamos, el paso de alguna suciedad, etcétera, pero pues en los cerdos, más en el caso de evitar el contacto entre la tapioca, que pues la tapioca sabemos que su rol es más como tal producir este tapón de moco, sí, en el cuello del útero, una vez finalizada la eyaculación, pues para prevenir el mismo paso de microorganismos y etcétera. Además, pues vamos a necesitar también el uso de una toalla para para limpiar debidamente lo que es la parte sobresaliente del pene y pues limpiarla de residuos que puedan estar en ella, y pues ya lo que son unos guantes de látex y pues el potro, que es en el que el cerdo va a realizar la monta y pues se va a realizar la recolección. Después vamos a proceder a traer el potro, pero se tiene que tener el potro. Después vamos a traer al cerdo, pero se dice que para tener una buena recolección manual se tiene que hacer una estimulación del líbido y una buena limpieza en el prepucio. Entonces, un cerdo que esté entrenado para realizar la monta al potro, se dice que no va a tener ningún tipo de dificultad. También se dice que
No, corte. Sí me lo sé, pero espere. Se recomienda que el potro, para que el cerdo se le pueda sacar, se le pueda recolectar bien, el potro tiene que tener semen o algún tipo de tejido que tenga orines de la cerda en celo para que la recolección sea mejor. Ya después se va a proceder a limpiar el prepucio. Entonces lo que va a hacer mi compañero Sergio es que se va a colocar unos guantes y después con la toalla va a proceder a limpiar muy bien el prepucio y también va a empezar como a masajearlo para que se haga una buena estimulación. Después de esto él se quita los guantes porque se recomienda que sean 2 guantes, uno solo para la limpieza y el otro para ya hacer la recolección y que no haya ningún tipo de residuo ni nada. Se procederá a limpiar y ya pues Bueno, pues como para terminar de afirmar todo lo que mis compañeros han dicho, entonces voy a hablar acerca un poquito de los materiales, donde pues tenemos el termo que claramente contenía el agua a una temperatura, esa temperatura debe estar más o menos a la misma temperatura a la que esté el semen, usualmente es como entre 30 a 37 grados centígrados, por lo que decía Sergio que no le diera algún tipo de choque térmico y se pudiera perder la muestra seminal. Entonces esto pues la echamos en la jarra antes de que Sergio realizara la colecta. Algo importante de la colecta... puede estar en 30. Sí, no, pues depende también de la temperatura y factores ambientales, yo creo. Dice de 30 a 37, o sea, 30 es viable. Sí. No, pues yo creería que no, profe, porque la temperatura corporal siempre va a estar... Yo creo que por ahí está, claro. Y pues como ya lo había dicho, preferiblemente cuando se hace colecta seminal en cerdos se procura o usualmente se hace manual por el tema de la presión, porque responde mejor a estímulos de presión que a de temperatura y por eso pues no se hace con vaginas artificiales, no en todos los casos. También se recomienda, digamos, que la persona que haga la colecta tenga en cuenta que el guante no tenga ningún tipo de espermicida. Asimismo, también cuando se recolecta el semen, el hecho de añadir el diluyente, usualmente se añade un sobre estos por cada litro de agua. Entonces, y pues de contenido, pues se debe hacer, digamos que antes de los 10 minutos después de que se recolecte, para que no se pierdan tantos espermatozoides, porque hay factores como la luz, como le puede caer agua, caucho u otros organismos como el detergente también, que pues van a actuar como espermicidas y van a hacer que se pierdan los espermatozoides. En cuanto a las cerdas, usualmente cuando se evidencia una cerda en celo, se le realizan 2 inseminaciones, por así decirlo. Entonces se le realiza, si la cerda presentó celo en la tarde de un día, se le realiza el otro día en la mañana y en la tarde. O si presentó en la mañana, entonces también se le realiza en la tarde. En otros aspectos como el volumen, la concentración y el pH y el color, pues usualmente el color tiene que ser entre blanco, como lo había dicho Majo, tirando también como un poco gris, y pues se debe evidenciar que no tenga ninguna sustancia como sangre o ningún agente extraño. El volumen debe estar aproximadamente en 350 mililitros o a 250. Usualmente cuando es en grandes producciones se recomienda que no tenga un valor menor a 100 mililitros. En cuanto a la concentración, encontramos que encontramos 2 tipos de medidas, que unas en milímetros cúbicos, en la cual decía que se debería tener una concentración espermática aproximadamente de 150 a 350 milímetros cúbicos. Y en cuanto a... ¿Su volumen? No, ya dije el volumen, que debe ser de 150 mililitros La a... concentración espermática. Ajá. El dato específico de concentración espermática, ¿cuánto sería por ml? Pues es que yo ahorita lo veo. Pues yo la encontré. de 500.000 a un millón. De concentración espermática, ¿lo puedo decir en cuanto a milímetro cúbico que lo encontré o...? Sí, pero responde la concentración. Sí, pues la concentración espermática está entre 150 milímetros, 1000 milímetros cúbicos a 350. Eso es volumen. No, Eso es volumen, está respondiendo volumen. porque volumen es mililitros. Por eso. Y yo encontré la concentración en milímetros cúbicos. Eso O es sea... Porque uno tiene que tener el dato, pero es que
¿Ustedes van a medir concentración espermática ahí? Sí, y también No, no ahorita se puede son- medir. o sea, es que yo por eso dije que habíamos encontrado dos medidas, una en milímetros cúbicos y la otra Está que la va a decir confundida Santiago. en unidades métricas. Sí, tanto está hablando. Pues Era milímetros, sí, era milímetros cúbicos. no, ellos estoy segura. también habían Sí, encontrado. pero cuando lo ¿Concentración qué es? encontramos, ¿Qué es concentración? O sea, cuando hablas El de número de concentración, espermatozoides por es cantidad de mililitro. espermatozoides. O sea, entonces, ¿cuántos espermatozoides hay en un milímetro cúbico? Sí. Esa es la pregunta. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Pues en un milímetro Es que cúbico. lo que pasa, profe, es que nosotros lo encontramos en un libro hoy, precisamente en la biblioteca de la universidad, donde aparecía que era 150, 300 milímetros 350 cúbicos. milímetros cúbicos. Bueno, Entonces quizás es una equivocación. referenciar el libro, pero Una mala hay- interpretación, sí. O sea, claro. si quieres, yo pongo la imagen del libro. Porque, o sea, es de verdad, profe, estoy segura. Sí, más que el libro es o el artículo, ahí también puede haber una equivocación o una mala interpretación suya. De nosotros, sí. Puedes administrar Sí, la imagen. sí. Pero cuando uno habla, por ejemplo, ¿cuál es la dosis seminal? Dosis, por ejemplo, dosis seminal en equinos. 500 millones de espermatozoides por ml. Sí. ¿Cuánta es la concentración de una pajilla convencional en bovino? Y la ¿Tú crees que está bien si yo te el productor me pregunta, doctor, ¿cuántos espermatozoides hay en esa pajilla? Yo le digo 0.5 ml. No, puede ser. Eso es lo que tú responderías, porque estás asociando volumen. Ok. Entonces, la respuesta es 40 millones. Cantidad por ml, por mililitro. O sea, de pronto en la parte del libro, yo creo que fue una malinterpretación. Entonces, te falta es la cantidad. Concentración es cantidad por La mililitro. concentración es de 500 a 1 millón de espermatozoides por mililitro. ¿Ok? Sí, pues sí, Esa es la respuesta. sí. Bueno, todo cargado. Pero pues, Sí, pues es sí, que nosotros o lo sea, encontramos sí. a siempre. No, yo ya había Sí, dejado de es que grabar. habían dos. No, independientemente, o sea, malinterpretamos. No, sí, igual de seguramente. la equivocación es que ya no pasa nada. Sí, pues sí. El trimestre, o sea, O va a sea, estar más igualmente fina. yo pongo ahí, yo pongo ahí la imagen del libro, seguramente si yo me equivoco ahí. Sí. No, en el mañana, en el examen escrito. Por ejemplo, si le sale la pregunta, tú pones la La también. imagen, la referencia, yo la uso. Listo, profe. Ya se me olvidó. Listo, ahora vamos a hacer como un examen microscópico, pues no tenemos los materiales adecuados para hacer como la concentración espermática exacta de este cerdo, Habla de lo que hay. pero pues a través de esto podemos a hablar sobre lo que es el estudio, bueno, los diferentes factores como motilidad, vigor, podemos hablar también morfológicos y vitalidad. Voy a explicar cada uno de los factores que se hacen en los exámenes microscópicos cuando se tienen todos los implementos. Está el primero, que es la concentración espermática. Se dice, como explicó mi compañera, las concentraciones espermáticas de los berracos es de 500 a 1 millón de espermatozoides por mililitros. Y también mencionaba que cuando se tiene una baja concentración de espermatozoides se puede llegar a hablar de aquella patología como la oligospermia, que es como la baja concentración de los espermatozoides. También tenemos que pues el recuento de esos espermatozoides se da a través de la cámara de Neuward, entonces la que tiene en cuenta lo que es la motilidad de los espermatozoides, que tenga una temperatura de 38 grados centígrados y que estos estén dentro del cuadro de esta cámara. Otro de los factores a tener en cuenta es la motilidad, esto sí lo podemos observar acá. Se dice que la motilidad es como el movimiento de los espermatozoides. La motilidad debe estar en un rango mayor a 50%, se dice la literatura, pero pues lo más adecuado es de un 80%. La motilidad de eso sí está mayor a 50%. Mayor 50, ¿cuánto es? 60, 70, 80, 90. Yo diría que por ahí un 60, 70 estaría. ¿Cuánto le pones de motilidad? Sí, no, de motilidad, sí, yo creo que un 80. Lo dijiste al principio, pero bueno. Sino que, o sea, yo mencionaba que 80 es como El promedio. lo último, pero también se recomienda que cerdos que es mayor de 50 pues no se vayan a descartar, sino que también no es como malo. Otro de los factores a tener en cuenta es el número de espermatozoides por eyaculación. Se dice que se tiene acerca de 2000 espermatozoides por eyaculación. El volumen de eyaculación, como explicó mi compañera, es de 200 a 250 mililitros. En caso de tener cerdos o berracos
con una eyaculación menor a 100 mililitros es como mejor descartarlos o hacer un mejor manejo. También otro de los factores tenemos es la vitalidad, que eso se hace es un test que es para ver los espermatozoides vivos y los espermatozoides muertos. Eso se da a través de una tinción de ovocina, pues en este caso lo podemos tener. Cuando se tiñen es porque están los espermatozoides muertos y cuando no hay tinción es porque los espermatozoides están vivos. Se dice que debe tener una vitalidad mayor al 58% y en caso de tener una vitalidad menor al 42% podemos estar hablando de la necrosospiremia, algo así, que es como la patología que hace que esos espermatozoides mueran. También tenemos de que otras... ¿Y cuál es la otra tinción? No, solo está la eosina para cerdos. Encontré pues la eosina que es como la más Frecuente. y como la más fácil de conseguir. También mencionaban de que pues la vitalidad es como uno de los factores, bueno, cuando tiene un menor cantidad de 42% es como uno de los factores de las causas de infertilidad en los berracos. También tenemos el vigor, que es como la intensidad de los movimientos que hacen los espermatozoides. Tenemos que esto se clasifica por unas escalas, tenemos de 0 a 4. 0 son aquellos que son inmóviles y 4 son aquellos que tienen intensidad mucho más rápida. En este caso, pues se dice que lo más óptimo es pues, tener una vitalidad, un vigor de 3 a 4 de la escala. Pues en este caso yo diría que está como en un 3, que tienen ya una intensidad pues no muy rápida, pero sí tienen movimiento los espermatozoides. Algo que se me olvidó explicar en el tema de la motilidad es que pues esta se clasifica en 3, que está la progresiva, que son los espermatozoides que se desplazan hacia adelante, está la no progresiva, que son los espermatozoides que se desplazan hacia diferentes direcciones o en círculos, y está la inmóvil, que son los espermatozoides que no tienen algún movimiento. También está el estudio morfológico, que pues evalúa como, pues da la redundancia, la morfología de lo que es de la cabeza, del cuello y la cola de los espermatozoides. Se dice que un porcentaje óptimo del 60% de los espermatozoides normales, se puede decir. Si se llegan a presentar anomalías en los cerdos, anormalidades de las morfológicas, tenemos dos etapas. Tenemos la primaria, que es aquella que se da mediante la espermatogénesis, que eso ocurre dentro de los túbulos seminíferos. Y tenemos la secundaria, que es la que se da durante la maduración de los espermatozoides, y esto se da a través de los conductos deferentes y eferentes. Uno de los ejemplos de estas anormalidades de los berracos es que está el acrosoma suelto, también está la cola enrollada en la cabeza, en el cuello, y la otra es la gota citoplasmática. Bueno, entonces habíamos realizado la inseminación ya hace días, porque pues era el momento óptimo de la cerda para esta etapa. Entonces es importante resaltar que la cerda, al igual que la vaca, presenta una ciclicidad continua, puede presentar varios ciclos estrales al año. En este caso pues el ciclo estral de la cerda consta de dos etapas, la fase folicular y la fase luteal. Entonces la fase folicular consta del proestro y el estro, mientras que la fase luteal consta del metraestro y diestro. Entonces, para comenzar, tenemos que el proestro es la fase, pues como mencioné, folicular o de regresión lútea. ¿Qué pasa? Entonces, el cuerpo lúteo del ciclo anterior va a sufrir regresión al no haber un reconocimiento materno-embrionario al día 16, por lo cual se va a liberar la prostaglandina P2 alfa. Este va a sufrir el proceso entonces de luteólisis, y como sabemos que el cuerpo lúteo produce la progesterona, ¿no?, que es la encargada de mantener la preñez. Entonces, esa progesterona va a causar un feedback negativo que va a inhibir la secreción de GnRH, ¿sí? Entonces, al disminuirse los niveles de progesterona, va nuevamente a reactivarse esta secreción de GnRH, lo que va a reactivar la secreción de FSH y de LH, que va pues a estimular el crecimiento y el desarrollo folicular. Entonces, al crecer y desarrollarse los folículos, esto va a ir acompañado también de un aumento en lo que son los estrógenos. Entonces, estos estrógenos ya pues van a ir aumentando a medida igual que se da este crecimiento folicular, y pues van a empezar a provocar estos signos de celo que van a venir en la siguiente etapa, ¿cierto?, que es en el estro. Estamos hablando de la hiperemia vulvar y de la inflamación de la vulva como tal.
Ya entonces pasamos ahora a lo que es el estro. Este digamos que es la etapa de receptibilidad sexual de la hembra, ¿sí? Entonces, el momento óptimo para servir a la hembra va a ser en la etapa en la que ella presenta inmovilidad tanto para el macho como para el operador. En el caso del día que inseminamos, se comprobó esta inmovilidad y pues efectivamente presentaba este reflejo de movilidad para el operario. Entonces, en el estro, como mencionaba, vamos a ver estos signos del celo, como lo son la hiperemia de la vulva, observamos también el moco y sí, como tal la receptividad del macho. Se dice que entonces pues la ovulación ocurre al final del estro. ¿Por qué ocurre la ovulación? Porque entonces tenemos que estos niveles de estrógeno suben, ¿cierto? Al subir estos niveles de estrógeno van a estimular el pico de GnRH, que va a estimular asimismo pues el pico de LH, que es el que va a inducir la ovulación. Ya pasamos entonces al metaestro. Entonces se produjo la ovulación, digamos que se va a formar este cuerpo hemorrágico primeramente, y a partir de las células de la teca interna y de la granulosa se va a formar lo que es el cuerpo lúteo, que va a empezar pues a producir estos niveles de progesterona y pues va a empezar a inhibirse nuevamente lo que es la secreción de la GnRH. Ya entonces pasamos a la última etapa, que sería el diestro. Esta es la etapa más larga del ciclo y en ella pues digamos que ya hay un dominio del cuerpo lúteo, por lo tanto pues va a haber un dominio de lo que es la progesterona. Entonces esta ya va a inhibir nuevamente la secreción de GnRH. ¿De qué depende entonces de si se mantiene o no el cuerpo lúteo? De si hay o no hay preñez. Entonces si hay preñez se va a mantener el cuerpo lúteo y va a continuar digamos que hasta el momento del parto. Pero si no hay preñez, al día 16, al no haber un reconocimiento materno embrionario, se va a liberar la prostaglandina F2 alfa y va a causar la luteólisis y pues vamos a comenzar un nuevo ciclo. Bueno, en la parte de inseminación artificial se dice que, como nombraba mi compañero, la cerda tiene que tener un estado de quietud, o el reflejo de Fleming. Primeramente, este es el catéter que utilizamos en las cerdas. Como podemos observar, el catéter es en la forma de espiral en la punta, recordando que el cervix de la cerda viene en forma de espiral. Se limpia la vulva de la cerda, cogemos con los tarritos del semen, se parte el tarrito, se limpia, se lubrica la vulva como tal de la cerda, se lubrica el catéter y se entra más o menos en un ángulo de 45 grados, va girando hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Cuando se siente algo duro, que se puede decir que es el cervix, hacemos un pequeño giro hacia la derecha como para asegurar un abotonamiento. Introducimos el semen, como había dicho mi compañera anteriormente. Si la cerda entró en celo, pues en la mañana se hace en la mañana y en la tarde. Entonces con un tarrito de semen se le pone todo el tarrito a la cerda para extraer el catéter. Entonces giramos todo totalmente hacia la derecha y se extrae finalmente. Ya. Bueno, recordando que la inseminación en cerdas es mejor debido a, digamos, si tenemos solo una producción en cerdas, nos evitamos los gastos de pronto de estar manteniendo ejemplares. Podemos adquirir pajillas de mejor calidad, se pueden hasta traer de otros países, mejorando genética, mejorando crías. Se pueden evitar accidentes con los mismos ejemplares o entre las cerdas y los berracos. ¿Puede masajear la vulva un poquito por debajo para que ella se excite un poquito? Cuando le va introduciendo el catéter. Métale el catéter. Sí. De una vez. Y le va a- Venga, Acuérdate que es tipo 45 grados. y le va Ahí. masajeando. Sí, hacia la Cógelo izquierda. de más atrás. Más atrás y váyale dando hacia la izquierda y hacia arriba. Hacia el espinazo. Dale vuelta, Mantengo dándole vuelta. Vaya Sí, empujando, váyale doña. dando vuelta a la Empujando izquierda, de una váyale vez. dando vuelta y Eso, vaya no, hacia la arriba. vuelta, pues, Eso. Y ya cuando su merced encuentre algo durito, para ahí, dale vuelta. Si te acuerdas que ella dijo que entraba más de la mitad. sí. Sí, más de la mitad, como otras hasta la mitad, otras casi todo. Otra menos de la ¿No he encontrado duro? Pues todavía no para, aunque ahí ya está durito. Ahí ya, Ahí ahí ya, es. una a la derecha, dele una vuelta a la derecha. Listo, ahí. Ya, ahí. Ahora qué? sí incruste el tarrito en la punta del catéter.
Bien, métalo bien. Eso. Ahora sí, levántelo. Eso. Y bombero. ¿Se bombea o que él vaya bajando Vaya solo? manipulándole Vaya. la vagina, así Sí, por debajo, con una y haciéndole con la como- otra le como va masajito así. para que ella vaya absorbiendo. Ay, mi amor, se va a acostar allá. Échale un poquito de concentrado. Ahí está la caricatura. No, no importa, ahorita ya se para. Perezoso. ¿Le sigo haciendo? Sí, para que le excite. Vale, con eso te sale el paquete. Sí. Ajá. Uy, 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 mucha presión. Masajele hacia arriba, gorda. Él se ríe así. Y masajele acá. Eso. ¿Y cuánto de tarro se echa todo completo? No se lo mueva para ningún lado. Ya ahí, el tarro ya está ahí. Su merced Y lo vaya puede parar deprimiendo. más el tarro Más, alto. levántelo más. Eso, Ahí. lo más Váyale alto que ayudando a pueda. oprimir. Sí, Ahí. sí. Y hágale masaje por debajo de la uña. Y puede poner el tarro en posición como el suero cuando le está. Sí, eso. Le va ayudando a oprimir. Y le va oprimir. haciendo masaje a la vulva que ella se siente que va jalando. Ahora sí saca el tarro un poquito para que suelte ese aire y vuelta y lo... O sea, lo saco acá. Sí, No, no. sí, Saque el sí, tarro, saca pero el un tarro del poquito. paquete Sí, saca. para que coja otra vez aire. Coja otra vez la Ahí. normalidad. Y lo vuelvo a Y meter. vuelve, Suelte, coja el tarro organice bien. lo normal como Sí, es. Y ahí sí cuádrelo vuelve a bien. meterlo. Y vuelta y Y otra arranca vez. de nuevo. Ah, ya entendí. Trate de parar el tarro lo más que Suave, se o pueda váyale en la cabeza. oprimiendo suave. Ah, suave, acuérdale, suave. hazle masajes en la vulva con la otra mano. Sí. En la vulva para que ella se excite y succione el... La debemos de haber sacado mejor la marrana para que ella no hubiera quedado incómoda. No, pero ahí está muy bien. Pero, ahí debes Pero quedar para que es les anda. mejor porque Anda, sí, 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 sí. ahí ella queda como encajonadita. Listo, ya se acabó. Ella, sí. Y ahora. A la derecha lo jala, pero si quiere desde Llena, el político llénalo, ¿no será que lo llena de aire para que... Pero gorda, vaya y sigamos pone? haciendo que todavía Quiere sí, hacer que ay. lo llene otra vez Ajá. un poquito. Saca el que tarro se y le- vuelve y llena lo de aire, van. Y, eso, y vuelve y lo aplica y lo deja un ratico que ella lo asimile. Lo estripó todo. Sóplelo. Demasiado nervios. Doña Lucy, ¿ya le han hecho exámenes a los marranos? No señora, pero ya se consultó. ¿Es normal? A ver qué pasa. Si es pronto el padrote o qué. Ay, no, qué Pero tal es que tan se le raro que salga no le eso. da como a la mitad de la cama. Sí, a la mitad. A la otra mitad no. Bueno, igual ya le introducí. Creo que harto. ¿Qué es lo que carga? Doña Lucy, ¿ella cómo lo saca? A la derecha. A la Jalando y derecha. a la derecha, jalando y a la derecha. ¿Ya lo voy sacando? Sí, Y a dale la vuelta. derecha. Claro que eso uno lo hace y jala ese de recto. Eso pues es una... Uy, se le está devolviendo. La derecha. Sí, Usted que trate de está- sacarlo y succionando y apretándole el tarro para que no se vaya. Ah, Sacándolo. Vitalidad y motilidad, don Luis Carlos. 2 de la tarde. Le envío evidencia. Semen fresco del Pietrán.